mucho no lo vemos en la facultad. Y tiene que ver mucho también con la cuestión regional, con Argentina, porque también uno es tan amplio, uno no se puede poner a hablar de, por ejemplo, de serpientes de Medio Oriente, porque sería algo interminable, así que me voy a abocar específicamente a lo que sería acá en Argentina, ¿no? Eh, Vamos a ir a una pestaña, a ver si puedo compartir el Power. Ahí está. Avísenme si se ve bien. ¿Se ve bien en la pantalla completa? Sí, ahí se ve bien. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha o no se ve bien, me avisan. Bueno, los temas más que nada para ver son ofidismo, araneísmo y alacranismo. O sea, lo resumí en estos tres, que son los más importantes. Y la idea es hablar un poco sobre lo más importante de cada uno, porque si no, también esto sería muy extenso. Lo principal es dividirlas en cuanto al ofidismo, es las serpientes entre las venenosas y no venenosas. Sabemos que hay más de 100 especies de serpiente en Argentina y tenemos poquitas que son venenosas, afortunadamente, y de ellas son principalmente los vipéridos, que son la yarará y la cascabel, y los elápidos, que son la víbora de coral. Con respecto a las no venenosas, podemos distinguirlas, por ejemplo, las familias de las boas, que son las famosas constrictoras, que generalmente tienen dientes pequeños que parecen como serruchos y son homodontes. Todos los dientes tienen la misma forma. Los ejemplos que tenemos acá en la Argentina es, por ejemplo, la boa constrictora, también se le dice la boa de las vizcacheras porque se la suele encontrar en los pozos de donde están las vizcachas, o la ampalagua, que esta se ve mucho en Corrientes, bueno, ahora en los esteros liberados, que está todo incendiado, había una foto, me acuerdo, de una ampalagua como escapándose. Son serpientes bastante grandes y que generalmente la mordida no genera nada, digamos, grave. La curuyú es más frecuente todavía encontrar en Corrientes porque le suele gustar los lugares húmedos y con agua. También una serpiente bastante importante. Y después está la boa arcoíris, que es más de Misiones, más del noreste, que bueno, tiene este color tornasolado, por eso se le dice arcoíris. Después está la familia de las culebras, que tampoco son venenosas, pero tienen este dientito acá atrás que puede inyectar algún tipo de veneno, pero muy poco tóxico en general, más que dolor y a veces un poco de parestesias no suele producir. Y las culebras, como todos sabemos, son bastante frecuentes, pero no revisten en general ningún tipo de peligro para el ser humano. Esta es la falsa coral, que es un tipo de culebra, que después vamos a ver cómo se distingue de la verdadera coral. Y después está la familia de los elápidos, que sí tienen un diente diferente, que es el inoculador del veneno, que lo tiene en la parte anterior de la boca. Están, como dije antes, los elápidos, que es la víbora de coral. Acuérdense del color negro, rojo, negro, blanco, negro, que es como sigue la secuencia. Eh, y está en la familia de los Viperidae, donde está la yarará y la cascabel. Esto es una imagen de cómo se puede abrir la boca para inyectar el veneno. La familia de coral que tenemos acá en Argentina, perdón, de cascabel, que es la Crotalus, esta Durisus terrificus, siempre hago el mismo chiste, pero parece un hechizo de Harry Potter. Está más que nada al noroeste, suele vivir en terrenos más áridos, y después vamos a ver qué hace el veneno de esta serpiente, que es diferente de la yarará. La yarará seguramente la conocen, puede estar en toda la Argentina. En Santa Fe no hay mucha yarará, más que nada alrededor nuestro en Entre Ríos, puede haber en Córdoba y demás, y hay diferentes especies. La más venenosa y la más frecuente es la Botrops alternatus, que es la yarará grande. Tiene diferentes nombres, pero bueno, la más común es la yarará grande. Fíjense que tiene esta forma de riñones acá, como si fuera un corte de un riñón. Ahora después vamos a ver bien la forma. Después está la yarará chica, que tiene como una forma de reloj. Acá no se ve muy bien, pero después vamos a ver más adelante. Y hay otros tipos de yarará, como el yarará ñata, la yararacá. Hay otros tipos de yarará que son más raros y más difíciles de encontrar.
pero las tres más frecuentes son estas dos y la ñata. La diferencia en el patrón que tienen es la yará grande, generalmente esta forma de riñón que les decía, la yará chica es la forma como en reloj de arena, y la yará ñata tiene como una forma así medio irregular. La diferencia entre serpientes venenosas y no venenosas rápidamente, la cabeza redondeada en las no venenosas, triangular en las venenosas, la pupila redonda en las no venenosas y elíptica en las venenosas, y obviamente los colmillos que se ven en general. ¿Cómo distinguir la coral verdadera de la falsa coral? Generalmente las corales tienen un hocico obtuso y las falsas corales más agudo. La nariz respingada generalmente se ve en la falsa coral y tienen un cuerpo más corto. Y el patrón generalmente es irregular, no sigue un patrón típico como en la coral verdadera. Y algo muy importante es la parte de la panza, suele ser la parte ventral blanca en la falsa coral y en la coral es todo continuo del color. Esta es la distribución geográfica de la yarará. En la yarará grande hay mucho en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en el norte de Santa Fe puede haber también. La yarará chica más de esta zona, de la parte de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Y la yarará ñata está en casi toda la Argentina distribuida. Hace poquito tuve un paciente que la mordió una yarará ñata sé que fue esa porque me mandó la foto, en Córdoba, subiendo el Champaquí, y por suerte no le pasó mayores, tuvo solamente un cuadro leve de unas hematomas generalizados, pero sin trastorno de la coagulación que suelen producir. Y después la víbora, la cascabel, está más que nada, como les dije, en el norte de la Argentina, en Mendoza, Chaco, y puede estar distribuida también en algunas áreas Mendoza no, que dije, Formosa, Chaco, parte de Jujuy, Salta y Tucumán. La coral, más que nada en el centro-oeste de Argentina, llega hasta parte de la Patagonia. Y este tipo de coral, que es un poquito más venenosa, también puede estar en Misiones. Bueno, otros tipos de coral y otros tipos de más raros ¿cómo se llama? De yarará en Misiones también. Cuanto más nos acercamos a la selva misionera, obviamente tenemos mucho más biodiversidad de serpientes, porque ya nos estamos metiendo en otro tipo de hábitat que es más selvático, por lo tanto hay mucha más biodiversidad. Generalmente no son muchos los casos de envenenamiento bootrópico por yarará, son 850 casos anuales, la mayoría es por yarará, solamente el 3% es por la víbora del cascabel y casi insignificante por la víbora del coral. Es muy difícil, más que nada en niños se da porque la boca es muy pequeña, no llega a poder morder digamos, algo que sean los dedos de los pies o de las manos cuando le intentan agarrar. Es muy difícil que la víbora de coral pueda morder. Además, es muy temerosa, se suele escapar, no están de enfrentar a las personas. La mayoría de los casos se notifican en el nordeste, o sea, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, noroeste, Jujuy y Salta durante el verano. La mayoría se dan en nombres masculinos y el 70% en los miembros inferiores. En el caso del envenenamiento por botrópico, por yarará, lo principal es la inflamación aguda, necrotizante, porque inyecta enzimas citolíticas, histolíticas. Tiene un efecto coagulante, en realidad anticoagulante, porque genera una activación de la transformación del fibrinógeno en fibrina, genera una coagulopatía por consumo, que el paciente termina con hematomas generalizados, incluso puede terminar con hemorragias severas. También es vasculotóxica, es decir, activan el endotelio para aumentar el consumo de los factores de coagulación y también genera un efecto hipotensor que se cree que es por la activación del sistema calicreína, bradicinina y una inhibición de la ECA. Estos fueron venenos de la serpiente, fueron los primeros fármacos antihipertensivos que se utilizaron. Entonces, con manifestaciones locales vamos a tener mucha inflamación, dolor intenso, edema, equimosis, ampollas y la impronta de los dientes. Y como manifestaciones generales vamos a tener alteraciones de la coagulación con la consiguiente gingivorragia, epistaxis, hematemesis, melena hematuria, si es grave, epigastralgia, que es un síntoma de envenenamiento grave, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión
en el peor caso shock, insuficiencia renal, etc. Esta es, así se ve una imagen de una mordedura a nivel local, es el hematoma, la impronta y la gingivorragia típica de la coagulopatía. Estas son las equimosis, que son muy frecuentes de verlas. No me di cuenta de poner las fotos del paciente que yo había tenido, pero bueno, muy similares. Y ya esto es un caso más grave cuando ya hay ampollas, flictenas con las hemorragias. Estos ya son las equimosis. Y bueno, no mucho más. Puede haber un síndrome compartimental, recordar también, cuando hay mucha inflamación de la fascia, en el caso, por ejemplo, de la mordedura en el antebrazo o de la pierna, si hay mucha inflamación muscular, puede estar la fascia generando un síndrome compartimental por el edema que hay dentro de la misma. El envenenamiento crotálico de la cascabel es un envenenamiento neurotóxico, inhibe la liberación de acetilcolina, por lo cual va a generar una parálisis, y es miotóxico, generando rhabdomiólisis. El efecto coagulante es muy poco, no suele darse. Generalmente lo típico es que es una mordedura que no da dolor, por esto que como es neurotóxico inhibe las señalizaciones nerviosas del dolor y por lo tanto queda como una anestesia local. Por lo tanto no suele ser muy dolorosa, a diferencia de la yarará que sí duele mucho por el efecto citolítico. Y las manifestaciones generales más que nada son visión borrosa, diplopía, anisocoria, disminución de la agudeza visual, como si fuera un cuadro miasteniforme o una intoxicación con toxina botulínica. Después dificultad para hablar, dificultad para la movilidad, lentitud, parálisis respiratoria en los casos más graves y en niños. En adultos es raro. La cascabel nuestra no es tan potente como por ejemplo, la de Estados Unidos. No suele matar. Es un cuadro más como de parálisis, pero no mata por parálisis completa. Puede haber algo de mioglobinuria, vómitos, sudores, somnolencia, agitación. No mucho más que eso. Este es el cuadro, bien típico, las facies miasteniformes, miasténica, y la mordedura es muy limpita, no deja casi marca, porque no tiene la cantidad de enzimas proteolíticas que tienen la mordedura de Yarará. Y por último, el envenenamiento elapídico, que es el de la coral, también es neurotóxico. El efecto es a nivel postsináptico, se une a la acetilcolina, por lo tanto, es muy similar al de la cascabel. También es una mordedura sin dolor, puede haber hipo o anestesia en la mordedura. Y generalmente también un compromiso neuromuscular, parálisis de los músculos faciales, oculares. Es muy similar al de la cascabel, pero como esta suele morder más a los chicos porque es donde suele poder tener el lugar donde hincar el diente, las mordeduras son mortales porque inyecta el veneno en una superficie corporal mucho menor. Acá tenemos una paciente que fue mordida por una coral. Fíjense, las facies miasténicas iguales a la de la cascabel. Bueno, ¿cuáles son las medidas generales que tenemos que hacer en todo paciente que le va a mordir una serpiente? Primero, retirar los anillos, pulseras, cadenas, tobilleras, todo lo que pueda comprimir cuando el paciente se empiece a hematizar. Colocar un acceso venoso para tener, por si se choca, asepsia local. Si fue una mordedura sucia, evaluar la profilaxis antitetánica. Mi recomendación es que siempre la hagan. Si el paciente no tiene la vacuna, que se la coloque. Inmovilizar y elevar el miembro afectado. No hacer inyecciones innecesarias, a todos le ponen dexametasona, no es necesario, no sirve. Y vigilar más que nada la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, hidroelectrolítico, etc. Y si es necesario, utilizar analgésicos. Lo más importante es lo que no hay que hacer. No hay que usar torniquetes, puede agravar el bloqueo vascular. No hay que hacer incisiones, ni amplias fasciotomías y cauterizaciones innecesarias, incluso cuando se ve muy mal o muy afectado un miembro por la equimosis o el edema. No hay que hacer fasciotomías, salvo situaciones muy especiales donde uno ve claramente una necrosis distal por la isquemia, por la obstrucción arterial, pero siempre evitar hacer que un cirujano haga una fasciotomía innecesaria. Si puede darse e inyectar el antiveneno en el sitio de la mordedura, aumenta esto no hay que hacer, aumenta el edema
siempre el antiveneno se tiene que colocar de forma endovenosa y en un centro especializado, mínimamente que tenga una unidad de cuidados intensivos. Ácido tranexámico también hay que evitarlo, los que son los inhibidores de la fibrinólisis, porque tampoco han demostrado una utilidad. Y tampoco dar bebidas alcohólicas, succionar el veneno, inyección de vinagre, todas esas cosas tampoco sirven. El tratamiento específico es el suero antiofídico, debe realizarse en forma precoz, principalmente en pacientes con envenenamiento grave, ahora vamos a ver cuáles son, y deben estar preparadas medidas necesarias para la aparición de shock anafiláctico o una reacción anafilactoidea, que es la consecuencia más grave y más frecuente del suero antiofídico, es que el paciente haga una reacción anafiláctica contra el suero. Por eso siempre tiene que hacerse en un hospital o un centro médico bajo estricta supervisión y preferentemente que tenga las medidas para combatir un shock anafiláctico. El tratamiento específico es endovenoso, se puede hacer intramuscular, hay que diluirlo en 200-250 mililitros de fisio o dextrosa y se pasa por goteo lento y si no hay reacción después se puede pasar por goteo rápido. La dosis se recomienda solamente una única dosis, la cantidad de suero que se va a administrar va a depender de la gravedad del cuadro y no del peso del paciente. Los niños deben recibir la misma dosis que los adultos y como le digo, la cantidad de suero antiofídico depende de la gravedad y no del peso. Hay diferentes tipos de suero antiofídico. Está la Botrops bivalente, que es tanto para la yarará chica como la yarará grande, que es el más frecuente que se utiliza. Está el tetravalente o suero antiyarará de emisiones, que cubre casi todas las yararás, que en misiones como hay otros tipos de yarará se utiliza el tetravalente. El botrópico crotálico, que acá no tenemos el trivalente porque acá no hay Crotalus, no tenemos la cascabel. Está solamente el crotálico y está el antimicrurus, que es el de la coral, que también no es fácil de conseguir. El que más frecuentemente se consigue acá en Rosario y en Entre Ríos es el Botrox bivalente. La cantidad de suero que voy a utilizar, como les dije antes, va a depender del cuadro. Si es un cuadro leve, hay dolor, edema local mínimo ausente, manifestaciones hemorrágicas discretas o ausentes, con o sin alteración del tiempo de la coagulación, 2 a 4 ampollas. Si hay moderado, ya cuando haya, digamos, mucho más edema en un segmento anatómico o alteraciones hemorrágicas locales o sistémicas, 4 a 8 ampollas. Y si hay mucho edema o hay, digamos, síntomas de coagulopatía, hipotensión arterial, oliguria, shock o hemorragias intensas, ya se hacen más de 8 ampollas. Para la anticrotálica, digamos, el cuadro sigue en base a la neurotoxicidad, a cuán paralizado está el paciente. Ya con fases miasténicas ya corresponde hacer 200 miligramos. Cada lote es diferente, va a depender del lote. Y para micrurus siempre se hace 10 ampollas, independientemente. Y generalmente se pide en el Malogran porque, como les dije antes, no es tan fácil de conseguir. Bueno, pasamos hasta acá alguna pregunta de las morduras de serpientes. Ahora vamos a pasar a las arañas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede pasar que, como no saben qué tipo de serpiente fue, se pongan ampollas distintas de distintos sueros? Con respecto a que no se sepa qué tipo de yarará sea, Claro, cuando no la persona viene y te dice que le picó pero no, que la mordió, digo, pero no sabe, no la vio o no saben. pasa que no tenemos mucha disponibilidad de diferentes tipos de suero. O sea, acá generalmente tenemos capaz el paciente no sepa si fue una yarará grande o una yarará chica. Entonces, ahí, como es bivalente, no importa si fue una u otra, cubre las dos. Si está en misiones, hace la tetravalente. Por eso, generalmente, como no tenemos sueros anti-yarará grande, o yarará chica, o yarará ñata, se coloca el suero, digamos, que cubre ya varias varios tipos de Botrops, en el caso de la yarará, o de crotálico, en el caso, por ejemplo, de la cascabel. Estos son los tipos que tenemos: el bivalente, como te dije, yarará chica grande, el tetravalente, que cubre más, y este trivalente botrópico crotálico, que tiene tanto para yarará como para la cascabel.
pero no hay más sueros que estos. O sea, estos son los que hay. Bien. O sea, por ejemplo, si usás el tetravalente no tenés que usar el bivalente, pues ya cubrís los otros. O cubrís Botrops alternatus, Botrops newevi, que es la llaga chica, y cubrís el resto. Claro, y perdón que no me acuerdo, la coral, ¿en dónde, digamos, predominaba, en dónde estaba más? La coral está casi en todo el país, principalmente está o sea, acá lo que sería la región pampeana no hay tanta, por suerte, pero como te decía, como la cabeza es tan chiquitita, las mordeduras por coral son muy, muy raras y por lo tanto el antiveneno de la coral solamente se consigue en el Malbrán. Esta es la zona de la coral. Bien. ¿Ves? Entonces se consigue en Malbrán, se tiene que trasladar por avión, pero son muy, muy raros los casos de envenenamiento por coral. Bien, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después les voy a dejar igual para los que tengan dudas, una cuestión práctica. Acá les dejo al final de la charla los teléfonos para llamar si les toca algún envenenamiento por mordedura, digamos, por ofidismo, para conseguir el antiveneno, para que se lo trasladen. En general, acá en Rosario es el provincial el centro de derivación. O sea, si ustedes tienen que pedir un antiveneno de lo que sea, se pide en el provincial. Y lo pueden hacer a través del TAS, que lo centra con el provincial, o bueno, o cada hospital tendrá su cuidado progresivo para contactarse, pero el teléfono de ellos después se los dejo. Bueno, pasamos con las arañas. Arañas de interés médico acá en Argentina tenemos tres principalmente. Está la Loxoceles laeta, que esta es una de las más frecuentes. Es araña de los rincones, también se le dice. Es chiquitita, fíjense, acá comparada con una regla, no mide más de 5 centímetros. Y esta generalmente vive en las casas, adentro de las casas, en los rincones, en los agujeritos de las paredes. Puede meterse en la ropa, en los cajones en las zapatillas. Y esto hace que, por más que es una araña que no es agresiva, que trata de escaparse, es tímida, cuando uno la aprieta contra la ropa o contra el calzado, muerde. Y el tema de la mordedura es todo un tema, ahora después se lo voy a mostrar, porque es una mordedura con un componente muy importante local. No generalizado, pero sí local. La viuda negra también es una araña muy tímida, trata de huirle al ser humano, es más chiquita todavía, mide 3 centímetros. Y generalmente vive afuera de las casas, no vive adentro, sino vive en troncos, generalmente en los patios, adentro de los troncos, abajo de las piedras. Es una araña que trata también de huir, pero cuando hay un chiquito jugando y demás, si se sienten amenazadas, se escapan. Pero a veces, cuando también las aprietan contra el cuerpo, pueden morder. Son muy raras las morduras por la viuda negra, pero bueno, pueden suceder. Y después está la araña bananera o de araña de los bananos. También se dice armadeira porque es una araña que está mucho en Brasil. Se va a encontrar en Misiones, principalmente en áreas subtropicales donde hace mucho calor y principalmente donde se cultivan bananos. Esta araña sí es agresiva, esta no se va a escapar, es mucho más grande, como ahí ven, comparada con el tamaño de la banana. Pero afortunadamente la mordedura no suele ser letal. Eh, Así que bueno, esta sí, cuando se sienten amenazadas, van y pican. Esta no se escapa para ningún lado. La ubicación es, la Loxoceles laeta en todo el país, viuda negra en todo el país, y la de los bananos solamente acá en el norte, en áreas tropicales o subtropicales. Casos acumulados de araneísmo por provincia, los más frecuentes: Santiago del Estero, Misiones, Córdoba y Buenos Aires, por la gran cantidad de población que tienen. Mendoza también un poco. Afortunadamente en Santa Fe no tenemos demasiados casos de araneísmo. Esta es la distribución geográfica. Bueno, el oxocelismo, la Loxoceles laeta, la primera que les comenté, la que iba dentro de la casa, produce una toxina que es dermonecrótica, es esfingomielinasa, que destruye la membrana plasmática de las células, y también hemolítica, que sensibiliza a los eritrocitos para activar
o para ser susceptibles a la acción del complemento y destruirse. En casos muy raros puede producir una coagulación extravascular diseminada, pero es casi anecdótico. Lo más importante de esta araña es el efecto local. No voy a leerles todo esto, les voy a mostrar fotos después, no se van a olvidar. El diagnóstico diferencial, y a veces cuando cae la guardia un paciente que le picó una de estas arañas, que a veces ni sabe que le picó porque ni la vio, es con un carbunco, una celulitis, parece una fascitis necrotizante, puede ser un herpes necrótico o un zóster, puede parecer una erisipela necrótica o una mordura por otros artrópodos, pero a veces al principio se le da antibióticos porque se piensa que es otra cosa. Porque tiene fíjense, esta característica, mucha hemorragia, flictenas, necrosis local, que uno tranquilamente puede pensar que puede ser un inicio de una infección. Fíjense cómo se le hace toda esta placa necrótica después. Y después empieza a destruir los tejidos más profundos. Que no puse más fotos, pero puede destruir los tejidos más profundos, incluso llegar hasta el músculo y dejar expuesto todo el tejido muscular. Tiene tratamiento, pero hay que sospecharla, porque si no lo sospecho no lo puedo tratar. Esta es el octocelismo cutáneo, acá el efecto fue más hemolítico, visceromolítico, porque penetró más en la sangre que en el tejido subcutáneo. Pero bueno, no, esto como dije antes, anecdótico. El latrodectismo, que es la viuda negra, la acción es más neurotóxica, es muy similar a la cascabel, a la coral, el veneno, una toxina neurotóxica, pero en vez de producir parálisis, genera una excitación. O sea, lo que hace es aumentar la excitabilidad de las células. Es grave cuando la viuda negra le pica a un niño, a un anciano o a un paciente que tenga una patología cardiovascular, porque le puede desencadenar una arritmia. A nivel local es un dolor muy fuerte, como les dije antes, como es un estimulante neurotóxico, aumenta el dolor, o sea, genera una hiperalgesia local, piloerección, hiperestesia, mucha hiperestesia. Eso es lo que lo va a distinguir de una mordedura por cascabel o coral, que producía anestesia. Y el síndrome generalizado es el paciente está excitado, está en un estado de alarma, puede tener dolor de pecho, puede tener alteraciones electrocardiográficas, hipertensión, vómitos, sudoración profusa, excitación psicomotriz, contracturas musculares, puede haber priapismo también, incluso un edema agudo de pulmón por estado hipertensivo. El diagnóstico diferencial del lactrodectismo es un abdomen agudo, una intoxicación con algún estimulante, un tétanos, una torsión testicular, una picadura por un escorpión, etc. Una intoxicación, por ejemplo, por un inhibidor de la colinesterasa, una intoxicación por estricnina. Y después, por último, la picadura de la araña de los bananos, se llama foneutrismo, también es neurotóxica, inactiva y retrasa los canales de sodio y va a producir despolarización y por lo tanto también es excitatoria. No es tan potente el veneno como el de la viuda negra, por lo tanto es muy raro que mate, pero produce un cuadro también de taquicardia, excitación, el dolor es muy fuerte, la picadura con estas arañas, el dolor es muy intenso por esta hiperalgesia que les comenté, y puede irradiarse como parestesias por la excitabilidad neuronal que genera, y hay mucho edema, sudoración y contracturas musculares locales, como fasciculaciones locales. Bueno, como les dije, hipertonía muscular, visión borrosa, excitación psicomotriz, sudoración profusa y si el paciente tiene una cardiopatía puede haber arritmias. Diagnóstico diferencial con picaduras de otras arácnidos, por así decirlo. Lo que no les dije antes es que la picadura de la viuda negra produce muchas veces dolor abdominal, mucho dolor abdominal, y por eso en el diagnóstico diferencial está la pancreatitis, apendicitis, todo esto, porque es típico el dolor abdominal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para esto? En el loxocelismo por la loxoceles laeta, primero sacar todos los elementos que puedan comprimir, elevar el miembro afectado, esto es todo lo mismo para todos. El uso de corticoides es controvertido. Y el uso de antibióticos solamente si hay una infección bacteriana, no está indicado de entrada. Está, como les dije antes, la antitoxina de la loxoceles.
se puede aplicar en forma cutánea, para la forma cutánea se aplica en forma endovenosa, lo que hace es inhibir, son anticuerpos que inhiben la acción de las enzimas proteolíticas, y si en la forma cutánea o visceromolítica, también se hace de forma endovenosa. Yo la verdad que nunca vi que se colocara, calculo que hay en el provincial, y solamente sirve si se coloca dentro de las primeras 36 horas de que ocurrió la picadura. Si ya pasaron 36 horas y ya está toda la necrosis en el tejido donde picó, ya es tarde, ya no sirve más la antitoxina. Para el latrodectismo, las medidas generales es principalmente el monitoreo cardiológico. Si un paciente le picó una viuda negra, hay que dejarlo en observación con un multiparamétricos. El gluconato de calcio puede llegar a servir para estabilizar la membrana plasmática del corazón y evitar arritmias. Y el diazepam endovenoso para evitar las convulsiones y toda la sintomatología de excitación psicomotriz, si uno no tuviese el antiveneno. El antiveneno se revierte el cuadro clínico de manera muy rápida y sí es más utilizable para antilactrodectus, se llama, y solamente se consigue en el Malbram. También la cantidad de ampollas va a depender del cuadro, si es moderado una ampolla, si es grave dos, y si es un cuadro leve no se hace el antiveneno. Y para el foneutismo, generalmente las medidas generales solamente observarlo no menos de 6 horas de la picadura, más que en niños pequeños, hacer antisepsia local. El dolor puede aliviar con presas con agua tibia, pero también lo más efectivo es inyectar lidocaína en el lugar para inhibir esta estimulación neurológica local. La lidocaína es muy buena para digamos, cortar el dolor, y si no, se tienen que hacer analgésicos parenterales. Está el antídoto, pero no se suele usar, salvo en casos en niños. Y fíjense que solamente existe el antídoto en San Paulo, Brasil. Nosotros no contamos con el antídoto. Bueno, hasta acá las arañas. ¿Alguna pregunta de las araneísmo? Araneísmo, perdón, se dice. No, lo que quería consultar creo que quedó del antiofidismo, si había un tiempo para pasar los sueros antiofídicos y esto, en este caso también. Porque justo en el hospital donde estoy pasó sobre una nenita que tuvo un alacranismo. Y por ahí está en duda como cuánto tiempo se puede pasar. Esa nenita se derivó también a provincial, pero bueno. Bueno, ahora el que viene es un alacranismo, así que si la respuesta se va a contestar sola ahora en el tema que viene. Con respecto al ofidismo, en realidad se cree que a partir más o menos de las 6 a 12 horas desde la mordedura de la serpiente, el suero antiofídico ya pierde importancia. De todas formas, si por cualquier motivo se llega a retrasar la atención del paciente y el paciente tiene un ofidismo grave, por ejemplo por la Yarará, está indicado igual colocar el suero antiofídico. O sea, uno, por más que haya pasado más de 12 horas o lo que sea, lo hace igual. Si el cuadro es grave, si el cuadro es leve, no pasa nada. Pero generalmente ya a partir de las 12 horas el cuadro se termina definiendo si va a ser leve, moderado o grave. A veces al principio, ni bien está la mordedura, uno no sabe para dónde va a evolucionar el cuadro, entonces hace el suero antiofídico lo antes que pueda. Entonces, si el cuadro evolucionó de forma grave es probablemente porque uno no hizo el suero antiofídico a tiempo. Así que se hace lo que se puede y en esos casos sí se hace igual el suero. Así que eso con el ofidismo. Con el tema del alacranismo ahora vamos a ver. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Sí. También, así como existen en las serpientes, ¿hay arañas que no sean venenosas? O, por ejemplo, las más típicas que por ahí uno ve de los techos, que son bien, con las patitas bien flaquitas. Esas, ¿qué pasa? O porque digo, puede consultar a alguien a la guardia, por ejemplo, eh, y cómo identificamos de que no hay peligro. Bien, el resto de las arañas en general, incluso las que tenemos que son de patas más gruesas, que son tipo tarantulitas chiquititas, porque las chiquititas, las de patas finitas, no corren riesgo la persona. Pueden
picar, o sea, pueden generar la lesión por picadura, pero no van a producir ningún tipo de peligro para el ser humano. O sea, más que el dolor local de cualquier picadura, por ejemplo, de una abeja o de una avispa, no va a generar un cuadro sistémico. Y suele doler, pero no son picaduras tan dolorosas como, por ejemplo, la de la viuda negra o la araña de los bananos, porque no tienen toxinas neurotóxicas que estimulan los nervios a nivel local. Así que no, o sea, pueden picar, pero no revisten ningún riesgo ni siquiera para los niños. Así que, por suerte, tenemos que tener cuidado solamente de esas tres. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Bueno, seguimos entonces con los alacranes. Alacranes de interés médico, acá en Argentina tenemos solamente dos, son de la familia de los escorpiones. Generalmente están con mucho contacto con el hombre porque viven en las ciudades, en los subterráneos, en los sótanos, en las cañerías, principalmente en las cloacas, porque se alimentan de las cucarachas. Entonces, donde va a haber cucarachas va a haber alacranes. Son de color generalmente castaño claro y tienen el aguijón típico en el apéndice, que es la cola del alacrán. Generalmente prefieren lugares oscuros y a la noche es donde suelen salir para alimentarse de los artrópodos, como les dije antes, especialmente las cucarachas. Tenemos dos tipos de alacranes acá. Está el alacrán de cola corta y el de cola larga. Estos son los peligrosos. Fíjense, el Titius trivitatus, que es el más venenoso, y el Confluens, que es el menos venenoso. Y después está el no peligroso, que es el que de cola corta, que fíjense tiene las pinzas más cortitas. Compárenlo con este que tiene las pinzas más alargadas. Y fíjense que el color es más oscuro y este es un color más clarito. Y la cola, donde inyecta el veneno, la apófisis, es muy chiquitita y cortita. Y la de esta, fíjense que tiene una cola más larga. Igual lo que lo distingue uno del otro más que nada es el color y la longitud de las pinzas. Las pinzas cortitas y anchas no es tan venenoso, no genera un riesgo para el ser humano. Y el de las pinzas larguitas y el más clarito es el más venenoso. Los diferentes tipos de alacranes que hay en Argentina se dividen más que nada en estos. Nosotros en Santa Fe tenemos muchos alacranes. Fíjense que en Santa Fe están los 4 tipos más frecuentes de alacranes. Con respecto a la epidemiología, generalmente en áreas urbanas, peridomiciliario y laboral, generalmente es tratable y prevenible. Lo que se busca como prevención es colocar siempre filtros en las canaletas y en los desagües de los baños para que no salgan de noche para arriba. Y generalmente obedece al 74% de los accidentes por animales ponzoñosos. O sea, si sumamos los accidentes por arañas, por serpientes y por alacranes, el 3/4 de los casos son por alacranes. Hay casi 6.871 accidentes por año. O sea, este es el que más seguramente han visto o van a atender en alguna guardia, algún autito de emergencia o en su práctica, ¿no? Bueno, así que, ¿cómo actúa el veneno? Es un neurotóxico. Afortunadamente es un neurotóxico que no es tan impotente, pero en los niños sí lo puede ser, pero no en cualquier niño. Tiene que tener ciertas características. Tiene algunos péptidos, aminoácidos libres, enzimas, que ejercen su acción principalmente en los canales de sodio. También modifica el potencial de membrana, aumentando la liberación de neurotransmisores y por lo tanto aumenta la liberación de acetilcolina, por ejemplo, y catecolaminas. Y por lo tanto, digamos, es un veneno neurotóxico excitatorio, similar al de la viuda negra, similar al de la serpiente de los bananos.
químicamente y el efecto es muy parecido a no la serpiente, perdón, la araña de los bananos. O sea, el efecto local y general es muy similar al de la araña de los bananos. Entonces, local, lo mismo, dolor muy agudo, muy intenso por esta excitación local, hormigueo, puede haber hipostesia y hiperestesia, sudoración localizada y piloerección local. Y pueden ir a veces contracciones musculares en el sitio de punción. ¿Qué pasa con los niños? Puede haber alteraciones cardiovasculares, taquicardia, seguido de bradicardia, presión precordial, taquipnea o bradipnea, dependiendo de la severidad, hipersecreción glandular, va a haber cialorrea, rinorrea, pífora, cefalea, palidez, hipotermia, dolor abdominal intenso, más que nada por los niños mayores, diarrea, vómitos, confusión mental con excitación psicomotriz, temblores, convulsiones, arritmias e insuficiencia cardíaca. Todos síntomas muy similares a los cuadros más graves por la araña de los bananos o por la viuda negra. Los diagnósticos diferenciales, bueno, los mismos que antes, arritmias cardíacas, cetoacidosis diabética, intoxicación por cofa, lactobactismo, fonotreísmo. Esta era la viuda negra, esta era la araña de los bananos, hipertiroidismo, etc. Hay que hacer un electrocardiograma, puede haber trastorno de conducción auriculoventricular, puede haber taquicardia o bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares, puede haber trastorno de repolarización, inversión de la onda T, infra o supra del ST, y generalmente el infra a nivel del ST es un indicador de mal pronóstico. A todos los pacientes que le picó un alacrán, más que nada a los niños, o pacientes adultos mayores con problemas cardíacos, uno debería hacerle un electrocardiograma. Las medidas generales es poner frío, hielo local. Analgésicos, lo más efectivo, si ustedes tienen a mano lidocaína, inyectan la lidocaína en el sitio de la picadura, es muy efectivo, alivia el dolor instantáneamente, el paciente se los va a agradecer. Casi todos los bolsitos de los emergencias y demás tienen lidocaína, así que no tengan miedo, inyecten lidocaína en el sitio de la inyección, es muy efectivo. Se puede colocar un acceso venoso si uno sospecha que puede haber un cuadro grave o evolucionar un cuadro grave. Y si es un niño o una persona mayor con problemas cardíacos, vigilar la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico y la función renal y dejar en observación en una guardia. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Apretar o perforar el área de la picadura, quemar o aplicar soluciones sobre la misma y tampoco intentar retirar el veneno con la boca. El tratamiento específico en adultos no requiere ningún tratamiento específico. En un adulto no requiere el antiveneno. Con la mayoría de las veces inyectar lidocaína en el lugar ya está. Y puede dejarse la observación durante 6 horas. En los niños, más que nada los pequeños, frecuentemente el cuadro es más grave y hay que aplicar el antiveneno si lo tengo en observación y veo que empieza con alguna manifestación. Preferentemente, si se puede, ingresarlo en UTI para observación. O sea, porque si ustedes están en una guardia y llega un niño que lo picó un alacrán y llaman a UTI y dicen, te quiero subir un paciente a UTI, el chico está re bien, el terapista va a decir que no, que me vas a meter en terapia, qué sé yo. Pero hay un montón de trabajos científicos que han demostrado que dejar en observación un niño en terapia intensiva, después que lo picó un alacrán, en combinación con el antiveneno, ha disminuido mucho la mortalidad. Entonces, científicamente uno estaría avalado en dejar un niño que le picó un alacrán en terapia. El límite de edad, no hay un límite de edad así estandarizado, pero lo que se busca es darle más bolilla a los menores de 4 años o a los chicos que pesan menos de 20 kilos. La dosis de antiveneno indicada va a depender de la gravedad. Si es leve, nada. Si es moderada, 2 a 4 ampollas. Y si es grave, de 4 a 6 ampollas de antiveneno. Esto se reserva solamente para los niños. Este es el antiveneno, el nombre se llama antiescorpiónico para el Tritus trivitatus, que es alacrán chiquitito con los bracitos largos, y la ampolla viene por 2 mililitros. Se hace endovenosa rápida, pudiendo incluso ser aplicado en forma de bolo. Es raro que haya reacciones anafilácticas. Puede ser diluido en una escasa cantidad de solución parenteral, no más de 20 mililitros. Como les dije antes, las reacciones anafilactoides son muy raras, así que no hay peligro.
y la aplicación de la dosis total no debe exceder los 2 minutos. O sea, uno tiene que hacerlo en bolo y lo tiene que hacer rápido. Y por último, les dejo acá después si me piden el PowerPoint, los chicos, yo se los paso para que lo manden, yo no tengo problema. Los teléfonos de Rosario, está el Servicio de Toxicología del Sanatorio de Niños. Esto fue hace varios años, pero puede haber de estas personas responsables que alguna ya no esté más. Pero bueno, son los teléfonos donde se puede llamar, incluso hay un celular. El Servicio de Toxicología del Hospital Provincial, donde están la mayoría de las ampollas. Y el TAS, que seguramente todos los conocen, el Toxicología, Asesoramiento y Servicios, que tienen los teléfonos de guardia a las 24 horas, que en el caso de necesitar algún tipo de ayuda para conseguir antiveneno se los pueden dar. Incluso para decir si lo aplican o no lo aplican. Así que bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estas son las fuentes bibliográficas. Ahí se abre el micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta, igual ya preguntaron con respecto al electro, párame que se me tapa con los cartelitos. Con respecto al electro, se debe hacer a toda persona que ingresa a la guardia por picadura, alacrán. No, solamente a personas añosas, así estamos hablando con problemas cardíacos, arritmias o marcapasos y demás, o a un adulto joven que ya tenga una arritmia diagnosticada. Pero no, un adulto con una picadura de alacrán que no tenga ningún antecedente de arritmia no sería necesario. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat al menos no hay más preguntas. Si alguien quiere preguntar, abre el micrófono y lo hace, lo escribe. Bueno, igual me parece que la clase fue bastante sintética y al mismo tiempo abordó todo a lo que llamaba el título de la clase, así que se entiende que no haya preguntas por eso. Sí, la idea era hacer algo bien práctico, no extenderme demasiado con los tipos de serpientes o arañas y demás, sino lo más concreto y lo que es de relevancia médica para nosotros y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, que a veces también es importante saber qué es lo que no tiene que hacer. Y la cuestión práctica de saber a quién llamar, por lo menos si me pasa una cosa así, ¿no? Que a veces uno, como te digo, en la facu no estudiamos esto y te toca y decís qué hago, ¿viste? Porque no es algo que uno tenga muy presente. Vamos. Así que bueno. Una pregunta, el antiofídico, ¿hasta Sí. qué momento se lo puede dar? ¿Cuántas horas? Bueno, eso es lo que me habían preguntado antes. Cuando el cuadro es grave, en realidad se cree que después de las 12 horas no es efectivo, pero si por cualquier motivo se retrasó la llegada del suero antiofídico y el cuadro es un cuadro, estamos hablando de un cuadro severo, con trastornos de la coagulación, plaquetopenia, falla renal, se le pasa igual. O sea, no importa si pasaron más de 12 horas. Obviamente, en estos casos, es muy simple. Si pasaron más de 24 horas, el paciente o está en mejoría o se murió. O sea, no hay mucha chance. Si ya está en mejoría, bueno, ya es innecesario pasar las 24 horas. Pero entre las 12 y las 24, que es lo que está en discusión, si se pasa o no se pasa, lo que dice la guía es que si el paciente es grave, se pasa igual. Por más que se sepa que no va a ser efectivo, también por una cuestión médico-legal, digamos, una especie de ayuda se le tiene que brindar. Porque si el paciente fallece y no se le hizo el suero antiofídico porque habían pasado, no sé, 13 horas, después uno también se queda con la duda si no se hubiera beneficiado con el suero. Muchas gracias. No. Bueno, gente, después si quieren me dejan un mail o me lo manda Paola por WhatsApp y yo le mando el PowerPoint. Inia, Sí. perdón, preguntan también el tiempo para pasar el suero antialacranismo de alacranes. El de alacranes, que lo antes posible, no hay un tiempo máximo. El de alacranes tiene la cuestión que si el paciente también va a desarrollar los síntomas neurológicos,
lo desarrollan en las primeras 6 horas. Entonces, no hay un tope como para decir, bueno, pasado tanto tiempo no se pasa. Obviamente, como pasa como en el veneno botrópico, si pasaron, qué sé yo, 24 horas, también o el niño ya está bien o murió. O sea que no hay mucha opción. Si ya está bien, no se lo paso. Pero el cuadro más grave son entre las primeras 6 y 12 horas. Así que no hay un tiempo tope para pasarlo, cuando se consiga. Bueno, excelente, Iñaki. Bueno, Ahí piden el que mandemos el video, después lo subimos en estos días, en los próximos días, al YouTube, como en el canal que tenemos. bueno. Así que bueno, como te lo vienen diciendo, no sé si está leyendo el chat, pero te están valorando mucho la clase, dicen que estuvo muy clara, muy buena. Bueno, gracias. Muchas Yo gracias. también opino lo mismo. Así que no, gracias a vos por Bueno, haberla preparado y haberla compartido. bueno, no, por favor, gracias por la invitación. Dale, Paola se Saludos a tuvo que todos. retirar, así que bueno, Dale, saludo yo. dale, nos vemos. Chau, Dale, chau. suerte, chau, chau. Chao, hasta luego, gracias.